Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a resolver este circuito que contiene una fuente dependiente controlada por corriente y bueno, este tipo de fuente se representa. Hay, hay, hay fuentes dependientes de voltaje y de corriente. En las de voltaje se da la polaridad y en las de corriente se da el sentido en el que fluye la carga, y ambas se pueden controlar mediante un voltaje o mediante una corriente. En este caso, particular, se controla esta fuente dependiente de una corriente, esta corriente I1, que está entre los nodos A y C. Y aquí hay varios conceptos que se van a analizar, y aquí se va, al momento de dar la solución y al plantear las ecuaciones que me van a describir los comportamientos de la corriente y de los voltajes en el circuito, se van a dar conceptos como el de nodo, la ley de Kirchhoff, voltaje es igual a corriente por resistencia, y cómo se aplica esta cuando nosotros nos enfrentamos a un circuito que contiene fuentes de voltaje dependientes e independientes, eh, que me pide hallar los tres voltajes de cada nodo: voltaje A, voltaje B, voltaje C. Y bueno, ya me dan los valores de las resistencias, y aquí te veo. Sin embargo, vemos este componente que es una fuente controlada. Estas fuentes hay de voltaje y hay fuentes dependientes de corriente. Entonces, esta es de voltaje, esta es de corriente, y se pueden controlar por fuentes de voltaje controladas por voltaje y por corriente, y también para fuentes dependientes controladas por voltaje y de corriente. En este caso nos está indicando el problema, que es una fuente de corriente controlada por corriente, que es I1. Esta corriente I1 tiene un sentido y está entre los nodos A y B, y nosotros podríamos controlar cuánta corriente está entrando al nodo B variando este parámetro de I1. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. Podríamos variar ya sea el voltaje con esta fuente independiente, o podremos variar la resistencia. Si nosotros aumentamos este valor, entonces esta cantidad se va a dividir entre algo más y la corriente va a disminuir. Si disminuimos la R, el voltaje se va a dividir entre menos y va a aumentar la corriente y esto se va a reflejar en el circuito, suministrando más corriente al nodo B. Bueno, entonces vamos a plantear. Primero hay que elegir o sea, me pide hallar los tres voltajes de cada nodo. Entonces, como dice de cada nodo, luego pensamos en un análisis nodal. Sin embargo, podremos hacerlo por mallas, y tendríamos aquí una malla,
aquí tendríamos otra malla y aquí tendríamos otra malla. Entonces esperaríamos un sistema de ecuaciones de 3×3, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces eso es muy complicado. Ahora vamos a ver el método de nodos. Como nuestro nodo, aquí cada componente está en color y tenemos la terminal 1, acá la terminal 2, aquí igual para cada una de las resistencias, y la fuente, aunque no se ve, también tiene sus dos terminales. Una vez que termina la terminal de un elemento, empieza un cable, un conductor en negro, y si nosotros tomamos dos puntos en este cable negro y los etiquetamos como B1 y B2, entonces una suposición que se hace en teoría de circuitos eléctricos es que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2. Como no varía, no hay diferencia de potencial, entonces nuestro nodo va a abarcar desde donde acaban las terminales de cada elemento y todo el trayecto del conductor. Esa es una suposición de circuitos eléctricos. Entonces nuestro nodo no nada más es este punto, sino es todo el conductor. Igual para el nodo B y para el nodo C. Observen que el potencial que hay aquí es el mismo potencial que hay acá, y todo esto está a la terminal de 5 voltios y la terminal de nuestra fuente negativa está a tierra, que sería 0 voltios, que es nuestro nodo C, que abarca hasta acá. Y hasta acá, todo esto está a 0 voltios. Y pues observamos que por el método de nodos tendríamos que plantear tres ecuaciones. Sin embargo, ya tenemos dos voltajes por nada más de ver el circuito. Entonces nos conviene mucho el método de nodos. Nada más nos quedaría una ecuación para el nodo B. Entonces vamos a plantear esta ecuación y nos vamos a poner en un punto y aquí en otro punto corrientes, voltaje entre resistencia, y esta parte es la diferencia entre dos potenciales, que sería aquí mi potencial y acá mi potencial. Este rectángulo está representando un elemento, puede ser una resistencia, un capacitor, un inductor, un elemento. Y bueno, vamos a utilizar esta misma lógica para plantear la ecuación. Entonces vamos a empezar por la resistencia R1. Entonces nuestra corriente, todas nuestras corrientes van a salir del nodo voltaje B menos el voltaje A entre mi resistencia, que es de 1 ohmio, ahora voltaje B para la resistencia R3 igual va a salir de nuestro nodo menos el voltaje C
Y aquí observen que nuestra corriente, el sentido de la corriente que marca la fuente dependiente, va entrando hacia el nodo. Como está entrando, entonces va a llevar un signo negativo, porque nosotros estamos suponiendo que todas las corrientes están saliendo. Sin embargo, como esta está entrando, lo vamos a indicar con un signo negativo, 3i y 1, y esto es igual a 0. Una vez que tenemos esta ecuación planteada, nos hace falta saber a qué es igual I1. I1 es igual al voltaje que hay en VA, porque aquí inicia mi flecha, positivo, y termina en el nodo C, BC, y esto es igual entre R2. Entonces esto es igual a I1. Vamos a sustituirla aquí en la ecuación. Voltaje V menos VA. Una vez que sustituimos, así ya nos queda nuestra ecuación, y ya nos queda sustituir valores numéricos. Entonces tenemos VA, BC, R1, R2 y R3. Entonces parece que ya está todo completo. Tenemos una ecuación, una incógnita, y despejando obtenemos el valor de BB. Entonces agrupamos términos. Nos queda un resultado de 9.5 voltios. Y bueno, ahora, ¿cómo podríamos saber si esto está correcto? Podríamos hacer un análisis por mallas y llegar a la misma respuesta. Pero vamos a sustituir los valores en esta ecuación y vamos a observar si cumple, satisface que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, para determinar el valor de I1, es el voltaje de VA, que son 5 voltios, entre la resistencia R2, que es 2 ohmios, y todo esto tiene que ser igual a 0. Y bueno, aquí puse 7,5, sería menos 0. Y bueno, si hacemos esta operación, pues sí cumple. Entonces nuestro circuito está resuelto.